esa fase depresiva también la afrontamos a nivel personal y familiar con ignorancia, ¿sabes? Porque nadie nos había hablado de la depresión. Mis padres sí que decían, pues como este chico siga así, pues igual hay que llevarle a un profesional, ¿sabes? O sea, sabiendo y siendo conscientes de que yo estaba mal, no, por aquellos entonces no ves claro el hecho de que tengas que ir a un profesional. Es en plan, bueno, si sigue así, ya se irá a un profesional. Pero bueno, No, vamos ahí, vamos a vamos esperar viendo. a ver qué Sí, pasa, ¿no? vamos a esperar a ver qué pasa, a ver si mejoras. Y bueno, pues Mm. tengo que darle muchísimas gracias o gracias infinitas a mis padres porque eran plan, Sergio, venga, céntrate en los estudios y en los entrenamientos, que es lo tuyo, olvídate del resto y tienes capacidad de sufrimiento, tienes capacidad para sacarlo, ya lo has hecho antes, y ten paciencia y constancia y venga, día a día, poco a poco, pues conseguí salir de esa fase depresiva, pero realmente había que haber acudido a un profesional mucho antes, porque cuanto más se tarde en ir al profesional, más se prolonga ese sufrimiento, Qué esa agonía, sufrimiento. ¿sabes? Y bueno, ¿qué pasa? Salgo de la fase depresiva y otra vez para arriba, porque esto es así, un poco sub y baja, por eso le llaman la montaña rusa de las emociones. Y ahí ya Sergio ya no quería ir a ir ni Claro, pedir claro. ayuda, ¿no? Y vuelvo otra vez a una fase de hipomanía en la que yo ya soy consciente de que algo no va bien, porque yo era consciente de, no puedes parar la cabeza, Sergio. O sea, la cabeza te supera a ti en el sentido de que te echas a dormir, quieres conscientemente descansar, pero Mm. no lo puedes hacer. Y mucha irritabilidad, muchas discusiones con todo el mundo y claro, eso es un desgaste físico, mental y era muy duro en el sentido de que yo era consciente de que había un problema, pero desconocía cuál era el problema. Y fíjate hasta qué punto era consciente de que para conseguir descansar, yo lo que hacía era emborracharme hasta perder el conocimiento Para para el día bajar. siguiente, cuando despertaba y decía, qué bien, no recuerdo estas horas del día anterior, he conseguido descansar. O sea, el mecanismo de defensa era emborracharme hasta perder el conocimiento Fíjate. para poder descansar, para poder parar la cabeza, porque si no, era imparable aquello. Era imparable. Y Y la presión del habla, Sergio, es decir, algo tan típico, esa verborrea que se dice, ¿no? ¿Tú también lo tenías? ¿Te pasaba? ¿Te ocurría que te sentías así o no? A lo mejor no, ¿no? Porque cada caso... sí que hablaba, sí que razonaba cualquier cosa, o sea, me da igual que fuera un tema que descontrolaba por completo, que yo te argumentaba de tal manera que tú decías, joder, es que me dejas sin argumentos y tal. Pero lo que más en mi caso era la irritabilidad y la aceleración de pensamiento. O sea, yo lo pasaba mal en el sentido de que miraba la televisión y mi cabeza no se quedaba en el objeto televisión, no, mi cabeza abría la televisión y empezaba a pensar en los mecanismos, en los circuitos electrónicos, en el diseño, en las conexiones, en todo. Miraba un libro, empezaba a pensar en el papel, en el material, en la tinta, en la idea del autor, en la distribución, en todo el proceso editorial, en todo. Y es que mirara lo que mirara, mi cabeza iba a 2000 por mil, ¿sabes? Y es en plan, no lo puedo controlar y no es sostenible, ¿sabes? Y bueno, pues ya llegó un día que yo estaba en Palencia, pasando el fin de semana, y me levanté con muchísima energía y diciendo, "Uf, tengo que intentar quemarlo porque es que no lo puedo manejar". Y ya salí con la bici, intentar quemarlo, volví, nada, igual, me tumbé y ya me empezaron a dar unas taquicardias y ya en plan, mamá, mamá, que no estoy bien. Y ya cuando vinieron mis padres dije, mira, no estoy bien y además no estoy bien de cabeza. Y fue en plan, ¿qué te pasa? O sea, y ya pues les expliqué un poco lo que sentía, lo que me estaba sucediendo. Ya que el domingo pues hablamos con la madre de una amiga de la infancia, que ella es psicóloga, y yo le expliqué lo que me pasaba y ya, ella me dijo, mira, no me gusta, vente a consulta, pues porque esto hay que hablarlo no aquí un domingo. Y ya pues empecé a ir a consulta y enseguida llegó el diagnóstico al hacer un análisis de la historia clínica. Vale, tú ahora estás aquí arriba, has estado ahí abajo, has estado ahí arriba, y así es como se diagnostica el trastorno bipolar. Que en mi caso, pues fui un poco afortunado
en el sentido de que el diagnóstico llegó muy rápido, pero normalmente el diagnóstico pues puede tardar 5 años, incluso más, y claro, Imagínate, para la persona y para el las personas entorno. que están alrededor, pues es difícil, es duro y bueno, pues cuando llegó el diagnóstico, para mí supuso un cierto alivio en el sentido de, vale, Ya sé. sabíamos que había un problema y ahora ya sabes cuál es el problema. Ahora ya toca pues la parte de aprender qué es y aprender a vivir con él y bueno, lidiar con la enfermedad, una enfermedad crónica y tal. A mí me cayó así, a mis padres fue como un tierra trágame, o sea, palabras textuales de mi madre, ojalá tuviera yo la enfermedad y no tú, ¿sabes? Porque ya tengo mi vida, ya tengo No, mis años y bueno, pues si tengo que lidiar con un problema de salud mental, pues mejor yo que tengo 40 años por delante que no tú que tienes 60, 70, ¿sabes? claro. Y bueno, pues no es fácil el aprender a vivir o aprender a afrontar el diagnóstico y claro, a eso hay que sumarle el estigma